La pequeña niña, con el cabello pegajoso por el sudor, fue empujada por la puerta de madera por su padrastro y su joven amante. Cayó de bruces al suelo, con los ojos enrojecidos por una súplica desesperada. En ese preciso momento, un coche de lujo chirrió y se detuvo, y un millonario salió de él. Con una sola frase, congeló todo el ambiente, abriendo una confrontación que los malhechores nunca habrían imaginado. Antes de que comencemos la historia, deja un comentario abajo y dime de qué ciudad nos estás viendo. ¡Empecemos! La tranquila calle de Greenwood Hills esa tarde estaba cubierta por un velo sombrío. La modesta casa de 2 pisos, anidada junto a una hilera de robles, no era ni lujosa ni pobre. Alguna vez estuvo llena de risas, cuando la doctora Grace Miller vivía allí, una mujer dedicada a su profesión y con todo su corazón a su pequeña hija. Pero ahora el aire dentro de esa casa era frío, como si el último rastro de calidez se hubiera extinguido con su muerte, apenas 10 días antes. En la descolorida puerta de madera marrón se desarrollaba una escena cruel. Maddie Donovan, de 6 años, con su cabello rubio enredado, vestía un sucio vestido rosa y zapatos casi desgastados. Aferraba con fuerza su mochila azul descolorida. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Sus labios temblaban mientras suplicaba. Frente a ella estaba Frank Donovan, un hombre de 40 años, alto y corpulento, con el rostro retorcido por la irritación, su arrugada camisa blanca a medio desabrochar y sus jeans descoloridos por el uso. Una vez fue el segundo marido de Grace, el padrastro de Maddie de nombre, pero para Frank, la niña nunca había sido suya. A su lado estaba Fiona Blake, una mujer hermosa de unos 28 años, con su cabello castaño rizado en ondas, su rostro cuidadosamente maquillado y su cuerpo envuelto en un largo vestido rojo floral que se ceñía a su atractiva figura. Fiona una vez había sido la amante secreta. Ahora caminaba abiertamente por esta casa como si le perteneciera. Su sonrisa era afilada, sus ojos condescendientes mientras miraba a la pequeña niña frente a ella. Frank ladró, su voz goteando resentimiento. «Sal de aquí ahora mismo. No eres más que una carga. No quiero verte ni un minuto más». Maddie se derrumbó de rodillas. Su voz se quebró entre lágrimas. Por favor, no me envíes lejos. Seré buena. Haré todos los quehaceres. Solo déjame quedarme». Fiona soltó una risa burlona, agachándose. Su tono chillón lleno de desprecio. «Mírate, vestido sucio, cabello desordenado. ¿Una niña como tú es digna de ser la hija de Grace? Esa mujer perfecta nunca habría dejado atrás a una niña tan lamentable». Maddie sintió que las palabras la apuñalaban directo al corazón como un cuchillo. Apretó su mochila con fuerza, con la cabeza gacha mientras las lágrimas caían al suelo polvoriento. La puerta de madera se cerró de golpe detrás de ella, como un punto final en el lugar que una vez llamó hogar. Frank se acercó fríamente y empujó a Maddie con fuerza por el hombro. Ella tropezó hacia adelante, cayendo al duro suelo. Sus rodillas se rasparon y sangraron. Sus pequeñas manos se arañaron. La mochila se abrió de golpe, derramando unos cuantos cuadernos gastados y un pequeño oso de peluche. Fiona se paró con los brazos cruzados, una sonrisa torcida en su rostro como si saboreara la escena. «Sal antes de que pierda la paciencia», gruñó Frank. Maddie intentó levantarse. Sus manos temblaban mientras recogía sus cosas. Sus labios se rompieron en sollozos. «No tengo a dónde ir. Por favor, papá». Pero la súplica solo hizo que Fiona sonriera aún más. «¿Escuchaste eso, Frank? Todavía se atreve a llamarte papá. ¡Qué ridículo!». En el camino, justo más allá de la puerta, el zumbido de un motor de lujo agitó la tranquilidad. Un elegante Bugatti negro se desaceleró y se detuvo, mientras su conductor notaba la escena. La ventana bajó, revelando el rostro de un hombre de unos 30 años, alto, con el cabello prolijamente cortado, vestido elegantemente con un traje gris. Era Jonathan Reed, un exitoso hombre de negocios que había perdido a su esposa por cáncer hacía 3 años. En su camino a casa desde una reunión, nunca esperó presenciar esto. Jonathan frunció el ceño y habló rápidamente a su conductor. «Detén el coche». Abrió la puerta y salió. Las suelas de cuero de sus zapatos rozaron la suciedad. Sus ojos se fijaron de inmediato en la temblorosa niña rubia que se aferraba a su mochila, con el rostro surcado de lágrimas. En ese momento,
Jonathan se paralizó. En los ojos rojos y llorosos de Maddie, vio algo dolorosamente familiar, como un viejo recuerdo que emergía a la superficie. Frank se dio la vuelta, frunciendo el ceño. ¿Quién eres? Esto no es asunto tuyo. Solo estoy disciplinando a mi hija desobediente e irrespetuosa. Jonathan no respondió. Caminó directamente hacia Maddie, se agachó y la ayudó suavemente a ponerse de pie. Sus diminutas manos, temblando incontrolablemente, se aferraron a su brazo como si fuera el único ancla que le quedaba. Jonathan miró ese joven rostro. Su pecho se oprimió con un dolor extraño. Susurró, su voz apenas llevada por el viento. Estos ojos, los he visto en alguna parte antes. La mirada de Jonathan vaciló. Su corazón palpitaba, mientras la puerta de madera se cerraba de golpe detrás de ellos, sellando todo lo que Maddie una vez había conocido como hogar. Un viejo recuerdo se agitó dentro de él, y una repentina intuición le dijo que este encuentro no era casualidad. Frank Donovan dio un paso adelante, con el rostro enrojecido, sus ojos llenos de hostilidad. Plantó ambas manos en sus caderas, su voz ronca estallando. «Lárgate de aquí. No tienes derecho a alzar la voz en esta casa. ¿Crees que usar un traje caro te da el derecho de señalar con el dedo en mi casa? Esta niña es basura que quiero tirar. No es tu lugar interferir». Jonathan levantó la mirada, sus ojos tan fríos como el acero. Sosteniendo a Maddie en sus brazos, miró directamente al hombre frente a él. «¿Qué le acabas de hacer a una pequeña niña como esta? ¿Te queda algo de conciencia? Ella es tu hija, ¿no es así?» Frank soltó una risa áspera. Las palabras se deslizaron de su boca. «Hija, nunca quise llevar la sombra de Grace sobre mi espalda. Esa niña no es más que la carga que Grace Miller dejó atrás». El nombre que salió de los labios de Frank hizo que Jonathan se congelara. Grace Miller. Su corazón se oprimió. Los recuerdos volvieron incontrolablemente. Ella era la devota doctora de hace años, la que se paraba junto a la cama del hospital de Enna en sus últimos días. Sus ojos cálidos y su fuerza sirvieron como ancla para toda la familia. Todavía no había confirmado si Maddie era realmente su hija, pero su corazón acelerado se sintió como la innegable respuesta del destino. Al oír el nombre de su madre, las lágrimas de Maddie se derramaron de nuevo. Apretó su mochila con fuerza contra su pecho, su voz quebrándose. Por favor, no hables así de mi madre». Fiona Blake se adelantó. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa burlona. Sus ojos se deslizaron más allá de Jonathan y se posaron en Maddie, como si no fuera más que basura descartada. «¡Qué divertido!». Un extraño detiene su coche en la puerta y de repente quiere hacerse el héroe. No tienes idea de qué clase de niña es esta. Esa cosa solo trae problemas. Jonathan se quedó en silencio por unos segundos. Sus ojos se oscurecieron. No discutió más. En cambio, se agachó y levantó a Maddie en sus brazos. La niña se aferró instintivamente a su hombro, como si tuviera miedo de que, si lo soltaba, sería abandonada una vez más. El conductor de Jonathan, David Collins, un hombre de mediana edad de buen corazón que había trabajado para la familia Reed durante más de 10 años, salió rápidamente del coche de lujo. Abrió la puerta trasera, sus ojos preocupados fijos en la escena. «Señor, ¿qué está pasando?». Jonathan negó con la cabeza, su voz firme. «Nada. Esta niña viene conmigo». Frank se precipitó hacia adelante, a punto de agarrar el brazo de Jonathan, pero la mirada aguda y fría en los ojos de Jonathan lo hizo congelarse. Fiona tiró de la manga de Frank, susurrando lo suficientemente fuerte para que los dos oyeran. «Deja ir a ese lunático. Una niña inútil no vale nuestro tiempo. Si él quiere llevársela, eso solo nos facilita las cosas». Jonathan nunca miró atrás. Caminó directamente al coche y con cuidado sentó a Maddie en el asiento trasero. David Collins la ayudó suavemente a abrocharse el cinturón de seguridad. Su mirada era firme y tranquilizadora. Cuando Jonathan subió al coche, todavía podía sentir el leve temblor en su propia mano. Maddie se sentó a su lado, apretando una mochila azul contra su pecho, sus ojos secos fijos en la ventana, como si tuviera miedo de que, si parpadeaba, la escena de hace unos momentos volvería a suceder. El coche avanzó. El silencio llenó el espacio interior. Jonathan miró por el espejo retrovisor. Pudo ver a Frank y Fiona todavía de pie en la puerta, uno mordiéndose el labio de frustración, la otra con una sonrisa de suficiencia. Jonathan respiró hondo,
conteniendo la ira que oprimía su pecho. La imagen de su hijo Alex pasó por su mente. Alex una vez se había acurrucado en un asiento de coche, igual que el día del funeral de su madre. Jonathan había jurado que nunca más dejaría que nadie lastimara a su hijo. Y ahora ese mismo sentimiento surgía de nuevo, pero esta vez era por una pequeña niña que era una completa extraña. Jonathan se estiró suavemente, sacando la manta del asiento y envolviéndola alrededor de los hombros de la niña. Su voz se suavizó. Ahora estás a salvo. Nadie volverá a empujarte a la calle. Maddie se mordió el labio. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Aunque luchó por contenerlas, sus pequeñas manos se aferraron desesperadamente a la mochila azul. Su voz se quebró, rompiendo el silencio del coche. Yo ya no tengo un hogar. Jonathan se paralizó. Su mano sobre la manta se puso rígida. Esas palabras lo golpearon como un mazazo, dejándolo sin aliento. Cerró los ojos, apretó el puño y sintió una oleada de dolor y determinación surgir dentro de él. Supo desde ese preciso momento que su vida nunca volvería a ser la misma. El coche se alejó de la calle estrecha, dejando atrás las escasas luces de la calle. Dentro del vehículo, Maddie mantuvo la cabeza gacha, sus pequeñas manos agarrando con fuerza la mochila azul, como si temiera que alguien le quitara lo único que le quedaba. Jonathan se sentó a su lado en silencio, ocasionalmente mirándola de reojo. No preguntó más, solo le dio espacio mientras sus agotadas lágrimas se secaban. Casi una hora más tarde, el coche giró hacia el largo camino que conducía a Roxbury, donde vivía Jonathan. A través de la ventana, las puertas de hierro se abrieron, revelando a lo lejos una gran mansión de 3 pisos, imponente pero tranquila. La casa, construida con piedra pálida y rodeada de árboles imponentes, habría parecido un santuario para muchos, pero en los ojos de Maddie era tan desconocida que le resultaba aterradora. El coche se detuvo frente a los escalones. La puerta se abrió y una mujer de unos 50 años salió rápidamente. Era Helen Carter, la leal ama de llaves que había estado con la familia de Jonathan durante muchos años. Vestida con un suéter oscuro, su figura era pequeña, pero su mirada era aguda. Cuando vio a Maddie, se detuvo, pero rápidamente se recompuso e hizo una reverencia a su empleador. Señor Reed, está en casa. Los ojos de Helen se detuvieron en Maddie, su voz vacilante. ¿Y esta niña? Jonathan asintió ligeramente. Levantó a Maddie del coche y la dejó en los escalones. Ella es Maddie. A partir de hoy se quedará aquí. Helen asintió. No preguntó más y solo miró a la pequeña niña con una mezcla de curiosidad y simpatía. La gran puerta se abrió. En el pasillo, un niño había estado esperando. Alex Reed, de 8 años, el único hijo de Jonathan, se paró allí, con el cabello castaño bien cuidado y ojos azules penetrantes. Sus brazos estaban cruzados, su mirada era más aguda que su edad, mostrando un destello de irritación al ver a su padre entrar con una extraña. ¿Quién es esta niña?, preguntó Alex, su tono indiferente pero con un toque de sospecha. ¿Por qué la trajiste aquí? Jonathan colocó lentamente una mano en el hombro de su hijo, tratando de mantener la voz tranquila. Ella necesita un lugar seguro. ¿No recuerdas cuánto temblaste el día que tu madre falleció? Ella se siente igual que tú en ese momento. Alex se mordió el labio. El dolor destelló en sus ojos. Sus puños se apretaron mientras sacudía la cabeza. Pero no necesito a nadie más. Solo necesito a mamá, y ella nunca volverá. Maddie retrocedió instintivamente. Su corazón latía con fuerza. Apretó su mochila azul con más fuerza, pegándose a la pared, demasiado asustada para respirar en voz alta. No podía entender completamente sus palabras, pero sentía claramente que estaba siendo rechazada una vez más. Jonathan se giró hacia Maddie. Su mirada se suavizó. Extendió una mano, pero la niña retrocedió ligeramente, agachando la cabeza, sin atreverse a mirarlo directamente. Helen se acercó rápidamente, se agachó y susurró: «No tengas miedo, niña. Entra. Aquí estarás a salvo». Maddie solo asintió débilmente, sus ojos aún llenos de lágrimas. Jonathan miró a su hijo, su voz baja. «Alex, hablaremos más tarde». Luego le hizo una señal a Helen. «Prepara una habitación para Maddie». Helen asintió y guió suavemente a la pequeña niña. Alex se quedó atrás, sus ojos oscuros, su mano apretada como si se tragara una tormenta de ira que no podía nombrar. Cayó la noche. La gran casa se hundió en el silencio. En su nueva habitación, Maddie se sentó al borde de la cama,
apretando su mochila azul con miedo de abrirla. Escuchó cada sonido del exterior, sintiéndose como una extraña perdida en un mundo que no era el suyo. Jonathan se paró en el pasillo. La luz dorada proyectaba sombras en su rostro. Miró a través de la rendija de la puerta y vio a la pequeña figura acurrucada en la cama. Una ola de tristeza se levantó en él y entró, sentándose en el borde del colchón. ¿Quieres que te sostenga la mochila para lavar tu ropa?, preguntó, su voz tan suave como el viento. Mary negó con la cabeza, abrazándola con más fuerza. No necesito eso. Puedo hacerlo yo misma. Jonathan no la presionó. Esperó hasta que ella se durmió lentamente, agotada. Luego, suavemente le quitó la mochila y la colocó sobre el escritorio. Cuando la desabrochó, salieron a la vista pequeñas pertenencias. Unos cuadernos gastados, un oso de peluche descolorido y, en el fondo, un grueso libro de registros médicos. Jonathan lo abrió. Sus ojos se congelaron en la primera página, donde aparecía un nombre escrito a mano con claridad. Doctora Grace Miller. El corazón de Jonathan se detuvo por un momento, latiendo con fuerza en su pecho. Ese nombre lo hizo quedarse quieto, como si hubiera tropezado con un trozo de memoria enterrado durante mucho tiempo. Al mirar las palabras Doctora Grace Miller, sintió una atracción familiar, como si el destino mismo lo hubiera atado a esta niña. Cerró el libro. Sus manos temblaban ligeramente. Luego se puso de pie y regresó al pasillo. La casa estaba en silencio. La luz dorada se extendía por la larga alfombra. Al pasar por la pequeña habitación preparada para Mary, Jonathan se detuvo abruptamente. De adentro venían sollozos amortiguados y rotos. La niña hablaba en su sueño. Su voz era débil y suplicante. «Mamá, lo siento. Por favor, no me dejes». Jonathan colocó su mano en el marco de la puerta. Su pecho se oprimía con cada latido. A través de la puerta entreabierta, vio el pequeño cuerpo acurrucado, sus manos agarrando la esquina de la almohada, sus hombros temblando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, empapando la funda de la almohada. Se apoyó tranquilamente contra el marco, sin entrar, dejando que su propio corazón doliera con el de ella. Su susurro irrumpió en el silencio, como si hiciera un juramento a sí mismo. «No tendrás que llorar sola nunca más». Jonathan cerró los ojos, se quedó allí por un largo tiempo. Luego finalmente se dio la vuelta, llevando consigo el frágil sonido de los sollozos rotos de una niña grabados en su corazón como una cicatriz. Jonathan se sentó en silencio en la sala de estar. Su mano agarraba el libro de registros médicos que llevaba el nombre de la doctora Grace Miller. Ese nombre resonó en su mente, despertando imágenes que pensó que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Se recostó en la silla, cerró los ojos, y los recuerdos volvieron como un carrete de película. 3 años antes, cuando Ana, su esposa, estaba en la etapa final del cáncer, la que había caminado con ellos a través de los días más oscuros fue Grace Miller. Ella era una devota doctora, siempre al lado de la cama, no solo tratando, sino también ofreciendo una rara ternura. Jonathan recordó vívidamente la primera vez que se conocieron. Grace lo miró directamente a los ojos y habló con una voz firme, pero compasiva. «La cuidaré como si fuera mi propia familia». En ese momento, Jonathan estaba exhausto, pero esas palabras habían reavivado una frágil esperanza. Una tarde de finales de invierno, cuando el dolor retorció el cuerpo de Ana hasta que se puso pálida, Grace ajustó cuidadosamente la dosis de analgésicos. Luego se sentó a su lado, sosteniendo la mano de la paciente. Jonathan se sentó a la cabecera de la cama, su mirada fija en el rostro de su esposa, que se marchitaba día a día. Ana se giró suavemente hacia él. Sus ojos estaban nublados por la medicación y el sufrimiento, pero aún así llevaban su dulzura. Su voz tembló, quebrada pero llena de urgencia. «Si un día la hija de Grace alguna vez necesita ayuda, por favor, protégela en mi lugar. Espero que la sonrisa de esa pequeña niña nunca se desvanezca». Jonathan en ese momento solo se agachó y tomó la mano de su esposa. Su garganta se oprimió hasta que no pudo pronunciar ninguna palabra. Nunca imaginó que 3 años después, esas palabras le volverían como el destino. Abrió los ojos, mirando de nuevo el libro en su mano. Su corazón estaba lleno de un peso indescriptible. ¿Podría ser que el destino había arreglado que se encontrara una vez más con la niña de la que Ana había hablado?
Jonathan se puso de pie y caminó hacia la pequeña biblioteca de la casa. Esta era la habitación que Ana había amado una vez, donde a menudo le leía libros a Alex antes de acostarse. Abrió el armario de madera. Sus manos temblaban. Buscó en cada cajón desgastado. Finalmente, encajado entre dos novelas, un sobre delgado se deslizó, cubierto por el polvo del tiempo. En el sobre, con la letra suave y familiar, estaban las palabras «Para Jonathan». Lo abrió lentamente. El papel en el interior estaba ligeramente amarillento. La voz de Ana pareció resonar a través de cada línea de escritura. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Sé que seguirás viviendo por Alex y por ti mismo, pero hay algo que quiero decirte. Una vez conocí a la pequeña hija de Grace, la niña con cabello rubio, ojos claros y una sonrisa inocente. No sé por qué, pero en ese momento sentí como si estuviera mirando a Alex en otro espejo. Si un día esa pequeña niña necesita protección, espero que no le des la espalda. Por favor, dale la oportunidad de crecer con amor y seguridad. Por favor, mantén esa sonrisa brillando para siempre en mi nombre. Jonathan dobló la carta. Sus manos aún temblaban. Se giró hacia la ventana, donde la luz de la habitación de Maddie se derramaba débilmente a través de la delgada cortina. La imagen de la pequeña niña con el cabello rubio desordenado, los ojos llorosos y sus brazos aferrándose con fuerza a la mochila azul se superpuso con el recuerdo de las palabras de su esposa. Un dolor agudo le atravesó el pecho, doloroso pero de repente claro. Susurró roncamente. «Ella es la niña de ese entonces, Ana. La he encontrado de nuevo». La voz de Jonathan tembló mientras admitía para sí mismo que Maddie era de hecho la pequeña niña que su esposa le había confiado en su carta. Jonathan cerró el cajón y colocó la carta de Ana de nuevo, junto al registro médico que llevaba el nombre de Grace. Apagó la luz del estudio y salió al pasillo. En lo alto de las escaleras, Alex estaba apoyado en la barandilla, con las manos en los bolsillos, sus ojos tensos mientras esperaba. «Papá, ¿estás reemplazando a mamá? ¿De verdad crees que una niña extraña puede llenar ese vacío?» Jonathan se detuvo, respirando lentamente para mantener la voz firme. «Nadie puede reemplazar a tu madre, pero no puedo darle la espalda a ella, al igual que nunca te di la espalda a ti». Alex se mordió el labio y desvió la mirada. «Odio tener que compartirte con alguien más». Jonathan dio otro paso adelante, apoyando su mano firmemente en la barandilla. Habló lentamente, negándose a que su tono se endureciera. «Pienso en tu madre todos los días. Por eso entiendo lo que se siente al ser abandonado. No tienes que compartir mi amor. Solo tienes que compartir un hogar con una niña que está temblando de la misma manera que tú en ese momento». Alex tragó saliva. Bajó a la cocina, se sirvió un vaso de agua, luego regresó y se paró en la puerta del estudio. «No puedo prometer que me gustará, pero no la asustaré. Solo quiero que sepas que me duele. Lo sé, y estoy aquí». En la esquina del pasillo, Maddie se apretó contra el armario empotrado, agarrando su mochila azul. Escuchó cada palabra. Su corazón se oprimió como si estuviera siendo tirado. La idea le pasó por la mente. Si se iba, tal vez todos respirarían más tranquilos. Martha pasó llevando una pila de toallas y captó esa mirada perdida en los ojos de la niña. No la presionó con preguntas. Solo le entregó una toalla limpia suavemente. «Si tu mochila se siente demasiado pesada, déjala en tu habitación, cariño. Nadie aquí te está diciendo que te vayas a ninguna parte». Maddie asintió y susurró un gracias. Martha encendió la luz de la sala de estar. «Si no puedes dormir, siéntate y lee unas páginas conmigo. Vuelve a tu habitación cuando estés lista». Maddie se sentó al borde de la silla. Sus pies no tocaban el suelo. Sus manos agarraban la esquina de la toalla. No se atrevió a llorar. Solo intentó respirar de manera uniforme para que un sollozo no se escapara. Jonathan regresó a su estudio, sacó la carta de Ana y la leyó una vez más, como si tomara prestada la calidez de los viejos trazos de tinta. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero también se sentía más precisa que nunca. Susurró una frase, atándose a una promesa. «Pase lo que pase, la niña estará a salvo aquí». El teléfono fijo sonó. Jonathan descolgó el teléfono. «Señor Reed, soy Clara Benson, la vecina de enfrente de la casa de la doctora Grace. Siento llamar tan tarde». La voz de la anciana temblaba ligeramente, pero era clara. Jonathan enderezó su postura,
colocando su mano en el escritorio para mantenerse firme. Sí, la estoy escuchando. La vi llevar a la pequeña niña en su coche esta tarde, dijo ella. Luego respiró hondo. La ventana de mi cocina da a la puerta de madera. Mi timbre tiene una cámara. Grabó todo. También anoté la hora, junto con las imágenes del hombre con la camisa blanca y la joven con el vestido rojo. Jonathan se congeló por un momento. ¿Por qué me llama? ¿Por qué confía en mí? Sé quién es, respondió Clara. Su voz estaba menos temblorosa. Estuvo en los periódicos por la Bright Futures Foundation, que ayudó a mi antigua escuela. Vi el pequeño adhesivo con el logo en la ventana de su coche. Y hay otra razón. La doctora Grace una vez me trató gratis en la clínica comunitaria. Fue amable. Le debo un momento de verdad. Jonathan se quedó en silencio por unos segundos. Podía oír claramente su respiración al otro lado de la línea. ¿Quiere ayudar a Maddie? Traté de aguantarlo. Solo 10 días después del funeral, esa joven se mudó. Desde entonces, la niña ha sido obligada a hacer quehaceres. Muchas noches la dejan fuera de la puerta hasta tarde. Sus brazos y piernas están arañados. Llevé galletas, pero el señor Frank me gritó. Soy una maestra de primaria jubilada. Conozco las señales de un niño que está siendo abusado. He guardado notas. Guardé los videos. Pensé que contactarlo sería más seguro para la niña que enfrentarme a él directamente. Jonathan agarró el auricular con fuerza, bajando la voz. ¿Puede enviarme las grabaciones a mí y a la policía? Ya hice copias. Estoy lista para testificar. No puedo quedarme en silencio por más tiempo, dijo ella. Hizo una pausa. Luego habló lentamente, cada palabra distinta. Y una cosa más, señor Reed. La muerte de Grace no fue un accidente. Jonathan se sentó derecho. Su corazón latía con fuerza, pero su voz tenía la calma que necesitaba. ¿Por qué dice eso? Oí discusiones el día antes del accidente. Vi al señor Frank llevar el coche a arreglar los frenos. Luego lo devolvió muy rápido el día que Grace murió. Lo vi desaparecer por unas horas, luego volver como si nada hubiera pasado. Le contaré todo en persona, pero por favor, quédese con la niña esta noche. Jonathan miró hacia el pasillo, donde la luz de la sala de estar caía sobre el cabello rubio de Maddie. Habló lentamente, como un juramento. Ella se quedará aquí. Mañana por la mañana iré a verla. Gracias, señora Benson. Solo estoy haciendo lo que la doctora Grace una vez hizo por nosotros, respondió Clara. Un leve suspiro se escapó. Decir la verdad y estar del lado correcto. La llamada terminó. Jonathan dejó el auricular. Su corazón estaba pesado, pero iluminado. Abrió el cajón del escritorio. Colocó la carta de Ana y el libro de registros médicos de Grace encima, como si colocara 2 manos guía para el camino que tenía por delante. En la sala de estar, Martha cerró su libro y le susurró a Maddie, «Duerme, niña. Mañana será un poco más brillante que hoy». Maddie asintió. Abrazó su mochila y caminó a la pequeña habitación que acababa de ser preparada. Antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Jonathan. No habló, solo asintió levemente. Jonathan respondió con un suave asentimiento propio. Eso fue suficiente para alejarla de la idea de huir. En su estudio, Jonathan se paró junto a la ventana, observando las ramas de los árboles mecerse suavemente. Marcó el número guardado de un antiguo colega de la fuerza policial. Antes de que el timbre terminara, ya sabía lo que tenía que hacer. Tan pronto como la llamada se conectó, Jonathan pronunció una frase corta y decisiva. «Necesito reabrir el caso de Grace Miller». Jonathan colgó el teléfono, se puso el abrigo, agarró el archivo que Clara le había enviado por correo electrónico y salió apresuradamente por la puerta. Martha levantó la vista, a punto de preguntar, pero él solo dijo brevemente, «Voy a salir un rato. Hay algo que tengo que hacer de inmediato». A la mañana siguiente, llegó a la comisaría de policía del distrito. La que lo recibió fue la detective María Santos, de unos 40 años, con una complexión firme y ojos tranquilos y firmes. Era conocida por ser dura pero justa, habiendo manejado muchos casos de accidentes con elementos criminales. Santos lo condujo a una pequeña sala de reuniones y colocó sobre la mesa una vieja caja de cartón etiquetada como Grace Miller. Su voz era uniforme. «¿Quieres reabrir el caso porque hay un nuevo testigo? Ya revisé las imágenes de la cámara de la señora Linda». Jonathan asintió y empujó hacia adelante los papeles impresos con sus notas adjuntas. «Falleció demasiado rápido. No creo que fuera accidental». Santos lo miró directamente, preguntando lentamente,
¿Estás preparado para enfrentar la verdad si es peor de lo que imaginas? Jonathan no apartó la mirada. Estoy listo. Ella se puso los guantes y abrió el archivo técnico. 2 informes de reparación de coches fueron colocados uno al lado del otro, uno antes del accidente y otro después del trabajo de frenos. Ella señaló una foto de cerca del sistema de frenos, donde un rasguño corría a lo largo de la línea. Esta es una marca extraña. El tubo de freno muestra un corte fino, consistente con la manipulación, usando un objeto afilado. En el informe antiguo esto fue marcado como insignificante. Desde mi experiencia no debe ser descartado. Jonathan apretó su agarre en el borde de la mesa. Si fue manipulación, entonces es un crimen. Santos asintió y continuó hojeando las declaraciones de los testigos. Un nombre apareció: Frank Donovan, con solo unas pocas líneas cortas que anotaban la hora en que salió de casa y la ruta que tomó. Ella subrayó una marca de tiempo. Este marco de tiempo no coincide. Donovan afirmó que estaba en casa, pero un testigo a 2 cuadras de distancia lo vio saliendo a toda prisa. Revisaré las cámaras del vecindario de nuevo. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que mantengas a la niña a salvo y que me proporciones todo lo que recibas, incluso rumores, respondió Santos. Su tono se endureció. Comenzaremos con las huellas de los frenos, luego seguiremos el rastro del dinero. La reunión terminó rápidamente. Jonathan salió de la comisaría. Su corazón estaba pesado como una piedra, pero su dirección era más clara. Llamó a Linda para agradecerle por los archivos originales, luego condujo a casa, recordándose a sí mismo que debía mantener la calma al hablar con los niños. Esa noche, en su estudio, Santos llamó por video. Amplió la foto de la marca del corte. Jonathan bajó el volumen del altavoz y se inclinó cerca de la pantalla. Afuera en el pasillo, Maddie abrazó su mochila, a punto de llamar para pedir un lápiz, pero se congeló. Había captado las palabras frenos de coche y manipulación. La voz de Santos era firme y baja. Hay una gran posibilidad de juego sucio. Solicitaré una orden para obtener datos adicionales del garaje que le hizo el servicio al coche. Jonathan apretó el puño. Entiendo. Maddie se congeló. Sus labios temblaron y una pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. Empujó la puerta a medio abrir, su voz ronca. ¿Mi mamá fue lastimada a propósito? Jonathan se dio la vuelta. Inmediatamente terminó la llamada, se puso de pie y se acercó a ella. No respondió de inmediato. Solo se agachó para mirarla a los ojos. La detective Santos y yo estamos investigando para descubrir la verdad. Pase lo que pase, no lo enfrentarás sola. Maddie sacudió ligeramente la cabeza, pero sus ojos ya estaban llenos. Retrocedió hasta que sus hombros se apretaron contra el marco de la puerta, su mano agarrando la correa de su mochila azul, como si se aferrara a su último aliento. Alex, de pie al final del pasillo, había captado la mitad de la conversación. Caminó hacia adelante, vaciló por un segundo, luego sacó un pañuelo de color crema de su bolsillo. A lo largo del borde, una pequeña letra A estaba bordada. Esto pertenecía a mi mamá, Maddie. Deberías quedártelo. Cuando tenía miedo, mi mamá solía darme este pañuelo. Maddie lo miró como si fuera demasiado valioso para tocarlo. Alex lo colocó suavemente en su mano sin empujar. Luego retrocedió. No soy bueno con las palabras, pero estás aquí con nosotros. Jonathan se paró en silencio, observando. Su garganta se oprimió. Se giró hacia el escritorio y escribió un mensaje corto a Santos. Pausa la videollamada. Luego se sentó en la silla frente a Maddie, dejando suficiente espacio para que se sintiera segura. Si quieres preguntar algo, adelante. Si aún no quieres, esperaremos hasta que estés lista. Maddie asintió, apretando el pañuelo contra su pecho, susurrando. Solo quiero que mi mamá ya no sufra. Yo también, respondió Jonathan lentamente. Y quiero que quien la lastimó pague por ello. Cayó la noche. Martha pasó. Sus ojos se suavizaron cuando vio el pañuelo en las manos de Maddie. No interrumpió. Solo puso 2 tazas de leche caliente en la mesa. Su pequeño asentimiento sirvió de consuelo. Una vez que los niños se habían ido a sus habitaciones, Jonathan reabrió el correo electrónico que Santos acababa de enviar. Leyó cuidadosamente el resumen preliminar. El taller de reparación había informado que terminó sospechosamente rápido. La factura llevaba una firma extraña
y la hora en que el coche salió del garaje coincidía exactamente con las notas de Clara. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. El nombre de Santos parpadeó en la pantalla. Descolgó. Al otro lado de la línea, su voz era más aguda de lo habitual. Acabamos de encontrar a un abogado vinculado a este caso. Su nombre es Gordon Hale. Jonathan agarró el auricular. Cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. Su voz se profundizó. Envíame el archivo completo, detective. Empiezo ahora. Jonathan colgó el teléfono, envió una confirmación por correo electrónico a Santos. Luego agarró su abrigo y las llaves. Le dijo a Martha que vigilara a los dos niños y se dirigió rápidamente al coche. El Bugatti salió de Roxbury, conduciendo hacia Greenwood Hills. No encendió la radio. En su mente solo se repetían las palabras de Clara y la imagen de la línea de freno cortada. La puerta de madera de la casa de Frank estaba entreabierta. Jonathan tocó el timbre. Después de un momento, apareció Frank Donovan, con su camisa blanca arrugada. El olor a humo de cigarrillo todavía se adhería a él. Se congeló por un momento, luego sonrió. ¿Qué haces de vuelta aquí? Jonathan se paró erguido, su voz baja pero firme, para hablar de Grace y del coche con los frenos manipulados. Frank soltó una risa seca, apoyándose en el marco de la puerta. Inventando cosas de nuevo. ¿Crees que un millonario como tú es más limpio que el resto de nosotros? Jonathan dio un paso y medio hacia adelante, sus ojos fijos en él. Mataste a Grace por el dinero. El aire se espesó. Frank apretó la mandíbula. Cuida tus palabras, Reed. Tu esposa murió. ¿Ya decidiste a quién culpar? No traigas tu dolor a mi casa. Jonathan contuvo su rabia, hablando lentamente, cada palabra deliberada. La señora Clara tiene el video de esta tarde. La detective Santos ha reabierto el caso. El informe técnico muestra que la línea de freno fue cortada y tu cronología no concuerda. ¿Quieres explicar eso aquí o en la corte? Unos tacones hicieron clic en el pasillo. Fiona Blake apareció detrás de Frank. Su ajustado vestido rojo le quedaba perfectamente, el maquillaje impecable, pero sus ojos delataban pánico. Miró a Jonathan una vez, luego se giró hacia Frank, su voz baja pero con un toque de acero. Frank, detente. Si esto sale a la luz, me arrastrarás contigo. Frank siseó por lo bajo. Cállate, Fiona. Ella se mordió el labio, mirando directamente a Jonathan. ¿Qué quieres? Ya te llevaste a la niña. ¿Ahora también quieres esta casa? Jonathan no se movió. Quiero la verdad y seguridad para la niña. Un pesado silencio cayó. Frank apartó la cara, esquivando la mirada de Jonathan. Su mano se apretó inconscientemente en el borde del marco de la puerta. Sus dedos se pusieron blancos por la presión. Jonathan sabía que no obtendría una confesión esa noche. Dio un paso atrás, dejando solo una frase atrás. Consigue un abogado. La próxima vez que hablemos será en la corte. Jonathan se dio la vuelta. Detrás de él, el susurro tembloroso de Fiona se deslizó. ¿Qué le hiciste a ese coche, Frank? La puerta se cerró de golpe, enterrando la pregunta dentro. Esa tarde, Martha llevó a Alex y a Maddie al supermercado cercano a comprar alimentos. Maddie apretaba su mochila azul contra su pecho, caminando cerca del carrito. Alex empujaba el carrito en silencio, mirando de reojo de vez en cuando para asegurarse de que su hermana no estuviera cansada. El pasillo de lácteos estaba lleno de gente. Maddie se detuvo frente al estante de galletas. Sus ojos se iluminaron ante un pequeño paquete con forma de oso. Me gusta este, dijo Maddie suavemente, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Tómalo, respondió Alex secamente. Papá no se enfadará. Un fuerte olor a perfume pasó. Era Fiona. Se paró detrás de ellos, con los brazos cruzados, sonriendo. Así que te escapaste a la casa del millonario para tener buena comida y ropa bonita. ¿Crees que eso te hace mejor ahora? Maddie se estremeció. Retrocedió. Martha rápidamente colocó una mano en su hombro. Su voz era firme. Nadie le habla así a los niños aquí. Fiona puso los ojos en blanco y apretó los labios. Ni siquiera sabes quién es ella. Una mendiga. Mi familia ya le enseñó una lección. Maddie bajó la cabeza, apretando la bolsa de galletas hasta que se arrugó. Alex se adelantó, colocándose entre Fiona y Maddie. Habló lentamente. Su voz no era fuerte, pero era firme. No toques a mi hermana otra vez. Fiona se congeló ante las palabras «mi hermana». Alex no retrocedió. Su mirada se mantuvo fija, sus ojos se oscurecieron.
No tienes derecho a acercarte a ella de nuevo. Si la asustas otra vez, llamaré a seguridad. Martha inclinó la cabeza hacia un empleado de la tienda. Un joven gerente llamado Louis se acercó. Fue educado pero firme. Señorita, si esto es una disputa personal, tendré que pedirle que la resuelva afuera. Hay niños aquí. Fiona se mordió el labio. Le lanzó una última mirada de fastidio, luego se dio la vuelta. Su perfume se arrastró detrás de ella como un rasguño ardiente. Maddie aún no había exhalado cuando Alex empujó la bolsa de galletas en sus manos. Agárrala, cómela en casa. Maddie levantó la vista. Las esquinas de sus ojos estaban húmedas. Gracias, Alex. Él se veía un poco avergonzado. Se dio la vuelta, pero su mano levantó en secreto su mochila para aligerarla. Esa noche, Jonathan regresó a Roxbury. Martha le relató brevemente lo que había sucedido en el supermercado. Él escuchó. Sus ojos se suavizaron al notar que Alex colocaba la bolsa de galletas en la mesa antes de fingir estar ocupado atándose los cordones de los zapatos. Jonathan asintió en agradecimiento a Martha. Luego salió al porche a recoger el correo. En la puerta había un paquete envuelto en papel marrón. No se indicaba el remitente. Jonathan lo llevó adentro. Usó un cúter para cortar el borde. Dentro había una carpeta vieja, sujeta con una nota escrita a mano. Sacó los papeles. En la parte superior de la primera página estaba el encabezado. Informe de accidente. Grace Miller. Original. Los ojos de Jonathan se deslizaron rápidamente por las secciones, deteniéndose en una nota técnica que había sido borrosa en la copia anterior. La línea de freno mostró evidencia de haber sido cortada. Las fotografías adjuntas eran mucho más claras. Jonathan abrió la pequeña nota. Solo había una línea inclinada en tinta azul oscuro. Si quieres la verdad, pregúntale a Tony Ramírez. Su corazón dio un vuelco. Jonathan la leyó de nuevo para asegurarse de que no había leído mal. Ese nombre nunca había aparecido en el archivo. Tony Ramírez, según los rumores locales, era el dueño de un casino clandestino, un usurero que la gente rara vez se atrevía a mencionar. Jonathan se recostó en su silla, agarrando la nota con fuerza. Miró al techo por un momento, luego bajó la mirada y llamó a Santos. Cuando ella respondió, Jonathan dijo, acabo de recibir una copia original del informe del accidente y un nombre, Tony Ramírez. Al otro lado de la línea, Santos se quedó en silencio por un momento antes de responder lentamente. Ahora sabemos la siguiente dirección. Jonathan colgó con Santos, abrió su ordenador portátil y unos minutos más tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de Santos apareció. Una dirección de un viejo bar en el norte de la ciudad, junto con un número de teléfono. Escribió brevemente, usualmente se sienta allí. Ten cuidado. Condujo directamente allí. El bar de Halyard estaba abierto tranquilamente. Sus luces amarillas eran tenues. En el extremo lejano de la sala, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente recortada y una camisa negra se veía exactamente como el tipo de persona que vivía entre las calles y las salas de juego. Levantó la vista cuando Jonathan se acercó. Soy Tony Ramírez, dijo, su voz ronca pero clara. La detective Santos dijo que vendrías a buscarme. Jonathan sacó una silla sin perder tiempo. Quiero saber por qué tu nombre apareció en el archivo de accidente de la doctora Grace Miller. Tony miró su vaso, soltó una risa seca. Viniste al hombre correcto, pero no hago caridad. Hablo sin grabaciones. Si estás de acuerdo, continuamos. Jonathan colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa, con las manos entrelazadas. Te escucho. Tony se apoyó en los codos, mirando a los ojos de Jonathan, como si midiera su coraje. Grace no murió por accidente. Frank quería tranquilidad. Necesitaba que yo borrara el rastro. Le debía a mi sala de juego y prometió pagar si yo le limpiaba un camino. Los frenos. Tony respondió secamente. Un tipo del garaje aflojó el tubo, cortó una línea delgada para que pareciera desgaste. Le dije que borrara los registros de reparación. Luego hice que Gordon Hale limpiara la documentación. Nunca toqué el coche. Borré los documentos. Eso es todo. Jonathan respiró hondo, mantuvo la voz firme. ¿Por qué me dices esto? Tony sonrió. Porque una niña fue tirada a la calle. Yo también tengo una hija. Y porque Frank no pagó toda su deuda. Odio a los hombres que son tanto cobardes como mentirosos. Jonathan colocó un sobre delgado sobre la mesa. Esto es para tu declaración. El resto vendrá cuando testifiques en la corte. Tony miró el sobre.
sin tocarlo. No me vendo a ti, te llevaré a la puerta. Nada más. El resto lo caminas tú mismo. ¿Quieres el nombre del tipo del garaje o no? Jonathan asintió. Tony garabateó un nombre y una dirección en una servilleta y la empujó. Se puso de pie. Sal por la cocina. Alguien te ha estado observando desde que entraste. Mientras Tony se daba la vuelta, Jonathan notó a dos hombres de pie en la entrada. Abrigos oscuros. Sus ojos barrían las mesas a intervalos regulares. No se detuvo a verificar. Jonathan se movió rápidamente hacia la puerta de la cocina, se deslizó más allá del área del fregadero y empujó a través de la salida de emergencia. Unos pasos se escucharon detrás de él. Un fuerte «Oye» sonó, pero él ya estaba en el estacionamiento lateral. Jonathan desbloqueó su coche, se deslizó en el asiento del conductor y se alejó. En el espejo, uno de los hombres salió por la puerta, señalando. Jonathan pisó el acelerador, se lanzó a través de un estrecho callejón, giró 2 veces, luego se incorporó al tráfico. Su corazón latía con fuerza, pero de manera constante. Sus manos estaban firmes en el volante. Llamó a Santos y habló rápidamente. Encontré a Tony. Confirmó la manipulación de los frenos. Me dio el nombre del garaje y de Hale. Me están siguiendo. Voy a casa ahora. Santos respondió con firmeza. Ve directamente a casa. Enviaré unidades de patrulla a tu área. Al mismo tiempo, en Greenwood Hills, Fiona se paró frente al espejo, limpiándose el lápiz labial rojo con trazos apresurados. Arrojó el algodón a la basura. Su voz era seca mientras se giraba hacia Frank. ¿De verdad crees que puedes luchar contra la corte solo con eso? Jonathan tiene a Santos, tiene a Linda y ahora tiene a Tony. ¿Estás tratando de arrastrarme contigo? Frank gritó, aunque sus ojos seguían parpadeando nerviosamente. Cállate, nadie se atreve a tocarme. Fiona lo miró, luego miró el teléfono en su mano. Acostada en la silla, escribió un mensaje a un número extraño que había sacado de la lista de contactos de Gordon Hale. Tengo información para negociar. Quiero protegerme. Ella le dio a enviar y respiró hondo. Por primera vez, la respiración de Fiona sonó como la respiración de alguien a punto de hundirse. Esa noche en Roxbury, Martha preparó cacao caliente y le pidió a Alex que se lo llevara a Maddie. Alex llamó 2 veces a la puerta del dormitorio, pero no escuchó respuesta. La empujó. La lámpara del escritorio todavía estaba encendida. La mochila azul yacía en la cama, la almohada ligeramente hundida como si alguien acabara de estar sentado allí. La ventana estaba entreabierta. La cortina se movía ligeramente. Maddie, llamó Alex suavemente. No hubo respuesta. Salió corriendo al balcón y miró hacia el patio. Las sombras de los árboles se estiraban, largas, tranquilas y oscuras. Alex corrió de vuelta, su corazón acelerado. Corrió por el pasillo, gritando más fuerte. «Maddie, ¿dónde estás?» El aire en la casa se espesó. Desde la cocina, Martha levantó la vista. La cuchara se le resbaló en el fregadero. Corrió detrás de Alex. Los dos abrieron el baño, el estudio, el trastero. El silencio se lo tragó todo. La puerta principal se abrió de golpe. Jonathan entró justo a tiempo para escuchar los pasos de Alex golpeando las escaleras. El niño le agarró la manga, con los ojos llenos de pánico. «Papá, Maddie se ha ido». Jonathan inmediatamente apartó a Alex y marcó el número de la detective Santos. Le pidió que la seguridad del vecindario reabriera la cámara de la puerta y también revisara el horario de los vehículos que entraban y salían. Un fotograma apareció. El SUV de Fiona se detuvo cerca de la valla, a unas pocas docenas de metros de la puerta trasera. Su puerta estaba ligeramente entreabierta. Afuera en el patio, la sombra de Maddie pasó y luego desapareció de la vista de la cámara. «Almacenes de Jefferson», dijo Santos rápidamente por teléfono. Fiona usó la tarjeta de Gordon Hale para registrarse. «Voy para allá». Jonathan condujo siguiendo la ubicación que Santos había enviado. La noche se sentía pesada, casi sólida. Los almacenes se alzaban grises y fríos. Sus números estaban pintados de blanco descolorido. Él y Santos se detuvieron frente a la unidad número 27. Ella levantó su tarjeta, hizo una señal de silencio, luego abrió la puerta corrediza de golpe. Adentro, Maddie estaba acurrucada en una silla de madera, apretando una mochila azul. Fiona se paró en un rincón, con el teléfono agarrado con fuerza. Su rostro estaba tenso, pero aún desafiante. «No tienen una orden», espetó Fiona.
Solo la estaba reteniendo por un ratito. Santos se adelantó. Su voz era helada. Estás reteniendo ilegalmente a una niña. Estás arrestada. Jonathan no dijo nada. Caminó directamente hacia Maddie. Se agachó, extendiendo su mano. «Ven aquí». Maddie se levantó de un salto y se arrojó a sus brazos. Sus hombros temblaban a ráfagas. Jonathan captó el olor a polvo metálico, a miedo y al leve calor del pañuelo de Alex todavía agarrado en la mano de la niña. Fiona retrocedió, su boca todavía dura. Solo quería hablar con Jonathan. No le hice nada. Santos le puso las esposas y le leyó sus derechos. Tendrás tu oportunidad de hablar en la corte. El juicio se abrió una semana después. La sala del tribunal era solemne y pesada de tensión. La jueza Patricia Coleman, de unos 55 años, con ojos agudos e inflexibles, presidía. En el lado del demandante se sentó Jonathan con el abogado Michael Turner, de 45 años, con voz profunda, y su interrogatorio era preciso y cortante. En el lado del acusado estaban Frank y Fiona. Desde la fila de atrás, Clara Benson se sentó con los brazos cruzados, su rostro estaba tranquilo, mientras que Tony Ramírez compareció bajo una citación, vestido con una camisa oscura. Su mirada era firme e inquebrantable. Turner se levantó, comenzando con la evidencia. Reprodujo el video de la cámara del timbre de Linda, la escena de Frank empujando a Maddie, la escena de Fiona arrastrando a la niña hacia la puerta. Luego vino la copia del informe de accidente original, fotos del sistema de frenos con cortes finos como una cuchilla y facturas de reparación que coincidían con horas sospechosas. Turner se movió hacia el estrado de los testigos. Su voz era clara. «Señor Frank Donovan, ¿niega las cientos de miles de dólares en deudas que debe en el casino de Ramírez?» Frank miró a Tony y luego bajó la vista. Yo no», tartamudeó. El sudor le corría por la sien. Turner cambió de dirección. «Señor Ramírez, por favor, repita su testimonio». Tony asintió, sus ojos fijos en la jueza. «Frank vino a mí. Debía dinero. Me pidió que borrara la documentación sobre las reparaciones de los frenos. Un abogado llamado Gordon Hale manejó los documentos para que parecieran legítimos». La sala del tribunal se agitó. Turner llamó a Linda. Ella habló con claridad y detalle. La ventana de la cocina daba a la puerta de madera. La cámara del timbre había grabado todo con fechas y horas, incluyendo el hecho de que solo 10 días después del funeral, Fiona ya se había mudado a la casa de Grace. Finalmente, Turner miró a Jonathan. «Por favor, dé un paso al frente». Jonathan se acercó. Colocó un sobre delgado sobre la mesa. Desdobló la carta de Ana. Su voz era firme y deliberada. «Mi esposa escribió que si llegaba el día en que la hija de la doctora Grace necesitara ayuda, yo debería protegerla. Una vez conoció a una pequeña niña rubia llena de vida y deseó que esa sonrisa nunca se desvaneciera. Me encontré con Maddie en la puerta de madera. No sé si fue el destino o simplemente una promesa que tuve que cumplir, pero desde ese momento elegí ponerme del lado de la niña». La sala se quedó en silencio. La jueza Coleman asintió levemente, indicándole a Turner. «Nos gustaría invitar a Maddie a hablar». «Solo si te sientes lista», dijo Turner, girándose hacia Jonathan y luego hacia la niña. Maddie se puso de pie. Sus manos agarraban el borde de la mesa. El pañuelo de color crema bordado con la letra A todavía estaba en su bolsillo. Miró hacia adelante. Su voz temblaba, pero era clara. «Mi mamá no se merecía lo que pasó. Me la quitaron. Solo quiero que mi mamá no sufra más. Quiero estar en un lugar donde los adultos no griten y me empujen a la calle». Una silla se arrastró suavemente en la fila de atrás. Alex bajó la cabeza, apretando los puños. Martha le tocó suavemente el hombro, como si le recordara que respirara de manera constante. La defensa se debilitó. Fiona intentó culpar a Frank, afirmando que solo había sido arrastrada, pero el video del almacén destrozó sus excusas. Frank cambió de táctica, llamándolo un accidente y negligencia, pero el informe técnico lo desmintió. El fiscal agregó el testimonio del garaje, confirmando las señales de manipulación en el sistema de frenos. La jueza Coleman escribió rápidamente, luego levantó la vista. Su mirada se movió de los dos acusados a Maddie, firme y segura. «La corte ha revisado la evidencia en su totalidad y ha escuchado el testimonio de los testigos y todas las partes involucradas.
dijo ella. Hizo una pausa. Su voz era deliberada. Los acusados Frank Donovan y Fiona Blake son sentenciados a prisión a largo plazo por cargos relacionados con poner en peligro la vida de otra persona, obstrucción de la justicia y abuso infantil. Tony Ramírez y Gordon Hale son declarados culpables como cómplices, con la sentencia de acuerdo con sus cargos específicos que se detallarán en el fallo escrito. Frank se desplomó en su silla, sus ojos estaban vacíos. Fiona agarró las correas de su bolso. Su lápiz labial parecía haber sido borrado. En la fila de atrás, Clara exhaló. Sus manos estaban finalmente firmes. Tony no dijo nada, solo asintió levemente, como si la mitad de una carga se hubiera levantado. La jueza Coleman se giró hacia Jonathan y Maddie. En cuanto a la custodia, en consideración del mejor interés del niño, el entorno actual y la evidencia presentada, la Corte otorga la custodia temporal, que se convertirá en custodia permanente, al señor Jonathan Reed. Esta sentencia entra en vigor de inmediato. Maddie se giró para encontrar a Jonathan. Él le dio una leve sonrisa, sus ojos brillaban. Debajo de la mesa, Alex apretó el puño, susurrando lo suficientemente fuerte para que Maddie lo oyera. «Vamos a casa, hermanita». El mazo golpeó. Las puertas del tribunal se abrieron para dejar entrar una ráfaga de aire nuevo. Al salir del juzgado, se enfrentaron a algo más grande: aprender a convertirse en una verdadera familia. El sonido del mazo de la jueza Coleman en la sala del tribunal ese día todavía resonaba en la memoria de Jonathan. La decisión había cerrado un capítulo oscuro y había abierto otro comienzo. Pasaron los meses, y la una vez vasta y fría finca de Roxbury se volvió cálida gradualmente. El desayuno ya no era silencioso como antes. Alex y Maddie a menudo se sentaban juntos en la pequeña mesa de la biblioteca, haciendo matemáticas mientras discutían. Alex tenía el hábito de fruncir el ceño cada vez que Maddie escribía demasiado lento, mientras que Maddie se apoyaba la barbilla en la mano y hacía pucheros. Ocasionalmente, Jonathan pasaba y escuchaba sus pequeñas peleas, pero debajo de ellas estaba el ritmo familiar de dos niños que aprendían a cuidarse mutuamente. «Papá, la letra de Maddie es horrible». Alex sacudió la cabeza. Maddie se levantó de un salto, sosteniendo su cuaderno. «No es horrible, escribo como solía hacerlo mi mamá». Jonathan sonrió sentándose entre ellos. «Entonces eso es algo bueno. Cualquier letra escrita con amor es hermosa». Sus palabras los hicieron detenerse a ambos, mirarse de reojo, luego reír torpemente, como si acabaran de perder una pequeña batalla contra su padre. El fin de semana, Jonathan llevó a Alex y a Maddie al cementerio en las afueras de la ciudad. El camino de adoquines era tranquilo. 2 ramos de claveles blancos colocados en el asiento trasero. Martha había preparado todo por la mañana, recordándole que trajera una bufanda bordada que Ana solía usar para colocarla junto a las flores. La tumba de Grace Miller yacía al lado de la de Anna en Provence. Jonathan dejó las flores. Sus manos temblaban ligeramente. Arrodillándose sobre una rodilla, alisó la lápida de Ana, hablando lentamente. «Ana, he cumplido mi promesa. La pequeña está a salvo ahora». Maddie se paró detrás de él, agarrando el abrigo de su padre. Colocó un ramo más pequeño en la tumba de Grace y susurró, como si solo hablara para sí misma. «Mamá, todavía pienso en ti todos los días. Ya no tengo miedo, porque tengo a papá y a Alex». Jonathan abrazó a ambos niños, atrayéndolos cerca. Levantó la mirada hacia el cielo gris y suave, sintiendo por primera vez en muchos años que su corazón se había aligerado. Esa tarde, el jardín detrás de la casa se llenó de luz solar. Maddie corrió entre los macizos de flores. Su cabello rubio volaba con el viento. Su sonrisa radiante y despreocupada no se parecía en nada a la niña que una vez había sollozado frente a una fría puerta de madera. Jonathan se paró en el porche, observándola, cuando de repente las palabras de Ana de hace mucho tiempo resonaron en su mente. «Espero que siempre vea esa sonrisa». Su pecho se oprimió. Alex salió por detrás, caminando hacia Maddie. No la llamó, solo tomó su mano. Su voz era tranquila pero resuelta. «Ahora sí que somos una familia». Maddie le apretó la mano y asintió con firmeza. Su sonrisa se mantuvo, sus ojos brillaban con confianza. Jonathan se quedó quieto, dejando que la imagen de los 2 niños tomados de la mano se grabara profundamente en su corazón. Comprendió que él y sus hijos finalmente habían salido de las sombras
encontrando la luz de nuevo a través del amor. A partir del abandono se había encontrado un nuevo hogar. A través del amor, la justicia y la sanación de una niña echada de su casa y temblando ante la puerta de madera cerrada, Maddie encontró un verdadero refugio en los brazos de su nuevo padre. Esta historia no es solo sobre una pequeña niña que escapa de la oscuridad. Es la prueba de que en algún lugar el amor y la justicia siempre existen. No importa cuán profundamente el mal intente esconderse, finalmente será sacado a la luz. Frank y Fiona tuvieron que pagar por sus crímenes, mientras que a Maddie se le dio la oportunidad de vivir en una familia real, donde el amor es una promesa eterna. El mensaje que esta historia transmite es muy claro. Los que hacen mal serán castigados, y los que son buenos serán recompensados. Cuando das amor, también das la fuerza para sanar y para cambiar el destino de alguien. Y ahora quiero escuchar de ti, la querida audiencia de historias conmovedoras. Historias que mueven el alma. Si estuvieras en el lugar de Jonathan, ¿detendrías tu coche para recoger a un niño abandonado de un extraño? ¿Tendrías el coraje de enfrentarte al mal y defender la justicia por alguien que no te está unido por la sangre? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tus palabras no son solo opiniones. Pueden convertirse en una fuente de aliento para aquellos que todavía necesitan esperanza. Y como siempre, me gustaría pedir una pequeña cosa. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Realmente me importa cada uno de ustedes que ha estado acompañando este canal. Si crees que el amor puede cambiar el destino, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para difundir más historias humanas. Así juntos podemos mantener nuestra fe en la bondad de la vida.